Tenía una consulta de si grababa las clases también. No se graban las clases. Lo que sí, quédense tranquilos que el ejercicio que se ve está totalmente detallado en el PowerPoint para, bueno, obviamente puede pasar que un día, digamos, se enfermen, un día, no sé, tengan el cumpleaños de la madre, cualquier cosa. En ese caso, yo les voy a publicar la clase que vimos acá, sin mayor problema. Pero no se están grabando las clases. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Todo bien? Profe, ¿cuándo van a dar el listado de los alumnos que el martes van a poder ir presencial? Más o menos para organizarnos. Bueno, les voy a adelantar algo. Seguramente no deben ser muchos, no hay muchos que quieran ir a presencialidad. Hoy se entregan, en este momento se deben estar por entregar, lo que vendría a ser el listado de la facultad. Y seguramente en el transcurso del fin de semana va a llegar o se va a publicar por Classroom o vamos a mandar un correo. Ah, listo, perfecto. Entonces, gracias, profe. Porque hoy se tienen que entregar, pero primero tenemos que pasarle a la facultad la lista de los alumnos. Bueno, si les parece bien, empezamos. ¿Están de acuerdo? Voy a compartirles. Este PowerPoint, un segundo. Genial. ¿Lo ven, chicos? Sí, se ve perfecto. Sí. Genial. No. Salimos un cachito. Porque se sumaron más. Empecemos. Volvemos a compartir. Bueno. Queremos empezar y no se puede. Ahí empezamos. Volvemos a presentar el PowerPoint. Bueno, esta clase va a ser una clase de introducción, de repaso, bastante tranqui, así que vamos a hacerlo relajados. Bueno, lo que vamos a ver en primera instancia es un repaso de las definiciones. Por ejemplo, la economía es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos de una sociedad para producir bienes o brindar servicios con el objetivo de satisfacer necesidades individuales o sociales. Bueno, esto ya se lo deben saber un poco de memoria. Después sabemos que la economía tiene dos enfoques, uno que es la microeconomía, que estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos. Profe, estamos en la primera filmina nomás. O sea, lo que usted lee no lo estamos viendo nosotros. Ah, a ver. ¿Y ahora? No, tampoco. Yo sigo viendo la pantalla 1. Ahora sí. Bien. La dejamos así entonces, porque cuando lo...
Bueno, después habíamos dicho la definición de economía, para los que llegaron un poquito más tarde, que bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que estábamos viendo son definiciones. Entonces hablamos de la definición de economía, que era la ciencia que, bueno, lo que hace es asignar los recursos que son escasos, todo con el objetivo de, digamos, satisfacer las necesidades individuales o sociales. Y ahora hablamos de la microeconomía. Digamos, la economía tiene dos enfoques y la microeconomía estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales y los mecanismos de formación de precios. Ahora, la macroeconomía, digamos, lo que analiza es el comportamiento de los agregados y se ocupa de temas como la inflación, el producto total, el desempleo y la pobreza. ¿No? No se maten copiando porque les voy a dejar el power, Así que ni copien. La idea es que presten atención. Bueno, ya sabemos estas definiciones. Interesante, ¿no? Bueno, otra definición que nos va a ayudar tiene que ver con el análisis. Nosotros como contadores o licenciados en administración, se le busca dar a la profesión, digamos, un perfil de asesor, ¿no? Entonces, lo que hace la microeconomía en este caso tiene que ver con un análisis. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de análisis y uno es el análisis positivo, que lo que intenta es reflejar la realidad con afirmaciones de causa y efecto y se utiliza sobre todo ¿en qué? En la microeconomía, materia que vamos a tener que estudiar. En cambio, el análisis normativo es el que prescribe la realidad, es decir, va más allá de la explicación y de la predicción y se utiliza, es donde se utilizan los juicios de valores. ¿Vamos bien? ¿Entendemos? Entonces vamos a ver. Hoy, digamos, no sé, prendemos la tele y vemos, qué sé yo, el noticiero, vemos programas de actualidad, de política, y siempre vamos a ver capaz algún economista explicando determinadas situaciones, ¿no? Al famoso Milei. Sí, por ejemplo. Profe, pero con los economistas depende mucho del punto de vista que tenga cada uno, porque hay como más conservadores, hay más de izquierda, por así decirlo. Sí, obviamente hay, por ejemplo, más miradas, por ejemplo, keynesianistas, de Keynes, del gasto público, de cómo activar la demanda. Después tenemos economistas más que tienden al desarrollismo. Después tenemos economistas un poco más ortodoxos, así, y vemos toda una rama, ¿no? Pero supuestamente uno lo que tiene que tender a hacer dentro de lo que es la profesión, obviamente que tenemos una mirada, pero tratar de hacer lo menos subjetivo posible, ¿no? Entonces lo que se plantea acá es que tratemos, si vamos a tener un cliente, le tenemos que poder explicar, hacer un análisis, esto pasa por tal motivo, y bueno, y darle las herramientas para que la persona pueda tomar la decisión, ¿no? Tenemos que tratar de inclinarnos para ese sector. Obviamente uno... Aparte nosotros analizamos información, o sea, la información es la misma, pero bueno, las perspectivas de los economistas tendrían que quedarse de lado, ¿no? Sí, sí, hay que ser lo más objetivo posible. Obviamente que lo que gana en lo que vendría a ser, obviamente, en la televisión siempre gana un poco el barro, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tratamos de hacer, de tener una mirada más objetiva y hacer análisis positivos desde el punto de vista de pasa esto por esto, y no mucho más. Y vamos ¿Cuál es su mirada, profe?
Me preocupa si se puede saber, ¿no? Por ejemplo, de por qué la situación de la Argentina, con el correr de los años, siempre pasa lo mismo. ¿Usted tiene Mira, alguna yo soy perspectiva? profesora de historia económica, así que también doy... Wow, es la dedicada entonces, es la dedicada a dar la respuesta. No, en realidad uno cuando empieza se enamora mucho de Keynes y hoy yo te voy a explicar, digamos, mi mirada. Keynes, el mismo Keynes decía que lo que sirve hoy, una medida, una política, sirve en este momento y sirvió en este momento y en este contexto. Y capaz lo que funciona ahora perfectamente, lo querés, digamos, esta receta ubicar en otra sociedad, en otro tiempo y no funciona. Por eso Keynes proponía una situación después de una Primera Guerra Mundial de activar la demanda a través del gasto público. Y sirvió, ¿no? Pero después vemos 20 años después que ese sistema no se mantuvo, digamos, cayó y tuvo un techo. Y aparece lo que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces vemos que no hay que casarse con nada, chicos. Hay que ser prácticos. Esto sirve ahora, funciona, listo. No atarse, para mí, atarse a una ideología es complicado, porque lo que sirve en un momento no sirve por ahí ahora. Entonces no hay que atarse con nada y fijarse qué es lo que sirve. No mucho más. Esa es mi mirada. Capaz en un momento sirve, por ejemplo, en pandemia, en una situación para que no se deprima tanto la economía, hay que ser keynesianistas. Después para salir tenemos que ser desarrollistas. Entonces no hay algo que me ate a una ideología específica. ¿Contesté tu pregunta? La evadiste muy bien, pero no, sí, no, la contestaste. Sí. Bueno, en historia estudiamos todos los hechos históricos y sabemos que es complejo, no hay que atarse con mucho, digamos. Bueno, entonces hacemos la actividad. Actividad 1, son 7 actividades. Actividad 1, indique cuál de las siguientes afirmaciones implica un análisis económico positivo y cuál normativo. Lo que tenemos que hacer, ya sabemos la definición de un análisis positivo, que trata de explicar la realidad en base a causa y efecto. Y el normativo, que va un poco más allá de la explicación y la predicción, y que tiene, digamos, su base está en los juicios de valores. Entonces tenemos que analizar la primera frase. Y ahora voy a pedir ayuda. El racionamiento del combustible, la asignación de cada individuo de la cantidad máxima de combustible que puede comprar anualmente. Es una mala política social porque interfiere en el funcionamiento del sistema del mercado. De vuelta, el racionamiento de combustible es una mala política social porque interfiere en el funcionamiento del sistema del mercado. Para ustedes, ¿es un análisis positivo o normativo? Normativo. Normativo. Muy bien, ¿por qué? Porque no pareciera un dato concreto, sino una apreciación de una situación social. Sí, acá en la frase hay algo que es muy buchón, que dice, es una mala política. Claro, por eso digo, a diferencia de la otra que habla de cantidad de personas, es más exacto. Claro, y la otra dice, el racionamiento del combustible es una política con la que el número de personas cuyo bienestar empeora es mayor que el número de personas cuyo bienestar mejora. ¿Esa entonces cuál sería, chicos? Pareciera positiva, ¿no? Porque hace una comparación de cantidades de personas. Claro, te explica nada más simplemente cómo son las cosas. No hay un juicio de valores. Que sea mala o buena política, listo, no, nadie te preguntó, vos da los hechos. ¿Está bien? ¿Entendieron todos? Porque me contesta una persona.
Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, sí, profe. se entendió, sí. Bueno, empezamos tranqui, ¿eh? Ustedes piensan, oh, ojalá me tomen esto en el parcial. Puede ser, todo, uno nunca sabe, pero bueno. Vamos con, acá vemos la resolución que lo hicimos juntos y ahora vamos a la actividad 2. Indique si las siguientes afirmaciones se refieren a micro o a macroeconomía. El aumento de la inversión y el ahorro es un factor relevante del crecimiento económico. ¿Micro o macro? Macro, ¿no, profe? Macro. Macro, muy bien. Acá estamos hablando de temas que compete a la macroeconomía, inversión, ahorro. Es más, en microeconomía el ahorro prácticamente no existe. Entonces estamos hablando de macro. B. El precio de la leche ha subido en enero. Micro. 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 Acuérdense que micro, ¿de qué estudia? El comportamiento básico de los agentes individuales. Agentes individuales puede ser la vecina, yo, somos agentes económicos, una empresa. Así que, bueno, esto es muy fácil. El precio de la leche ha subido en enero. Yo voy al mercado, me paro en la góndola. El mes pasado salía 85 pesos la leche, hoy sale 100. Llegó, subió, es micro. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Listo. Pasamos al punto C. La reglamentación sobre las emanaciones de gases tóxicos de los automóviles influye en la calidad medioambiental. Macro. ¿Micro o macro? Macroeconómico. Macro. Macro. ¿Alguien que diga micro? A mí la verdad, profe, no sé, para mí me parece más tipo un análisis normativo que Bueno, si es micro, macro, sí. es engañoso este punto. Es para el debate. Y esa es la idea. Obviamente, si no es macro, es micro. Es micro. Y les explico por qué. ¿Por qué es micro? Ustedes, agentes económicos, cuando van a comprar un producto, ejemplo, la leche, ¿no están pagando IVA? Ejemplo. Sí. 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 Ejemplo. No, los agentes económicos no están bajo normativas. Sí. Sí. ¿No? Acá estamos hablando de micro, más adelante vamos a desarrollar un tema que se llama externalidades. Externalidades. Víctor, tu micrófono. Hola. Ahí está, profe, un compañero se había olvidado el micrófono abierto. Un tema hermoso que vamos a ver es externalidades, ¿no? Que se va a ver al final prácticamente de la materia. Externalidades tiene que ver con el efecto que genera una actividad económica, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que suelo dar siempre es el de las papeleras en Uruguay. ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoce el problema que tuvimos con Uruguay con las papeleras? Sí, profe. El tema era así, para los que no lo conocen. Hay una empresa multinacional, donde creo que era de Finlandia, ¿no? Obviamente busca otros países donde las normativas no sean tan rigurosas en cuanto al ambiente, obviamente para no perjudicar el suyo, y se instalan en Uruguay, donde los costos, y Uruguay por una cuestión de elegir entre empleo y, medio ambiente, se inclinó por lo que vendría a ser el empleo, ¿no? Obviamente esta papelera, que necesita estar cerca de un río, cerca del agua, toma agua, ¿no?
para su proceso y devuelve el agua, digamos que no en las mismas condiciones potables que la toma, por lo cual genera un perjuicio a lo que sería, hay una contaminación de agua, ¿no? Obviamente, esto, digamos, influye porque somos países vecinos, ¿no? Y perjudica, y esto es una externalidad negativa porque termina perjudicando, por ejemplo, a esta ciudad que está, digamos, en el límite, por eso tanto problema, ¿no? Por ejemplo, en el turismo. ¿Ustedes seguirían a vacacionar a un lugar donde el agua esté contaminada? No. No, no es muy atrayente, ¿no? Entonces ya vemos que esta ciudad tiene un efecto negativo, en este caso por esta empresa, esta papelera, y esto se llama externalidad negativa, ¿no? Obviamente que afecta también al, qué sé yo, a la persona que subsistía capaz de pescar o tiene muchos efectos negativos y tiene un costo social que, digamos, es lamentable. Bueno, esto es una externalidad. Obviamente que ustedes habrán escuchado que ahora se habla de la economía verde, de producir de forma sustentable, ahora está de moda los techos verdes, energía renovable y todas esas ideas que, bueno, se empiezan a instalar de poco a poco, ¿no? Pero bueno, se conoce de que el hombre intervino en la naturaleza, tiene un impacto, ¿no? Lo que se puede generar es que ese impacto sea lo menos crítico posible, ¿no? Entonces, vamos a hablar acá de externalidades negativas y positivas y las emanaciones de gases por el tema de la reglamentación. Por ejemplo, esta papelera afecta económicamente a los agentes y también, si la normativa fuera un poco más estricta en ese país, capaz le diría, bueno, podés trabajar acá, podés abrir tus empresas, pero tenés que devolver el agua en las mismas condiciones que la tomas. Por lo cual vas a tener que invertir en una planta que purifique el agua. Eso es un costo, afecta a la economía de un agente. Entonces, claro, ahora, profe, hay más responsabilidad social y empresarial, que es lo que vemos también en la carrera, porque la sociedad así lo exige. Capaz que nuestro país no tiene normativas y esa empresa pudo hacer lo que quiera con el agua, pero hubo muchas protestas que fueron las que intervinieron para que no se... Claro, obvio, un problema bastante importante. En ese país, digamos, dejaron un poco de lado esto por la necesidad de generar empleo, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo que este punto de la reglamentación sobre las emanaciones de gases de los automóviles, vos consumís un auto, te compras un auto y generás gases tóxicos, por lo cual esto vendría a ser micro. ¿Se entiende? No estamos hablando del nivel de pobreza o de desempleo. Acá, el efecto que genera el consumo. Voy admitiendo. Entonces, sí, este ejemplo es un poco tramposo. Pero estamos hablando de micro. Ahora, vamos al punto de la tasa de desempleo ha bajado en el último trimestre. Macro, muy bien. Ahora, si yo digo, Pedro perdió el trabajo la semana pasada, ¿qué es? Micro. Genial. Vamos entendiendo. Bueno, tranqui. Pasamos a la actividad 3. Acá está la resolución de cada punto. Ahora vamos a la actividad 3. Actividad 3.
Coloque verdadero o falso. Y si fuese falso, hay que justificar, ¿no? A. Un modelo es una representación simplificada de la realidad que se utiliza para entender mejor las situaciones de la vida. ¿Verdadero o falso? Para mí es Verdadero. verdadero. Yo creo que es verdadero, profe. Bueno, muy bien, es verdadero. ¿Alguno estudió, ya vieron estadística? No, profe. Sí. No, profe. Sí. Todavía no. Algunos sí, algunos no. Bueno, con estadística se van a dar cuenta que es imposible, bueno, nosotros tenemos un censo cada 4 años, pero no es la costumbre, es muy, digamos, caro, digamos, después van a ver costo-beneficio, si el beneficio es mayor que el costo. Bueno, acá lo que se plantea es que lo que se va a estudiar primero son modelos, ¿no? Y el modelo, lo que vamos a estudiar en microeconomía es como, por ejemplo, cómo es el comportamiento del consumidor. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? ¿No? Estudiando estos modelos. Eso no quita que uno puede salir de ese modelo. Ejemplo, vamos a ver que el consumidor, ante la suba de un precio, tiende a retraer la demanda, es decir, consume menos, ¿no? Suben los precios, consume menos. Ahora voy a hacer un ejemplo bastante burdo, ¿no? Yo hace un par de años vivía con mi mamá y en una época, no sé si a alguien lo habrá pasado, había faltantes, por ejemplo, en una época hubo faltantes de aceite. Y uno miraba el noticiero y estaban las comisiones aceiteras diciendo que iba a haber faltantes porque hubo, no sé, inundaciones, porque no arreglaban con el gobierno, X motivos, no me acuerdo cuál era el motivo en sí, pero la cuestión es que no iba a haber aceite, había escasez de aceite, ¿no? Bueno, habíamos dicho que ante la suba de los precios, la demanda se contrae. Bueno, obviamente como hay escasez, es otro, digamos, otro tema muy importante de la economía, la escasez, ¿no? Como se da la escasez, aumentan los precios. Por lo cual, mi mamá al escuchar esta noticia alarmista, es como que iba a desaparecer el aceite de la Argentina entera, ¿no? La acompañé, me pidió que vayamos al supermercado. Y obviamente en situaciones así, y lo habrán visto, digamos, están los cartelitos, por ejemplo, por persona no se puede consumir o comprar más de 2 unidades. Entonces mi mamá me llevaba con la idea, yo ingenua, pensaba, bueno, mi mamá quiere que la acompañe, pasar tiempo con su hija. No, me llevaba para que ella pueda comprar 2 unidades de aceite a un precio alto y que yo pueda comprar 2 unidades más porque tenía miedo que deje de existir el aceite en la Argentina, ¿no? Entonces vemos que lo que estudiamos en sí son modelos. Puede ser que en la realidad pase otras cosas, ¿está bien? ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, este ejemplo burdo sirve para explicar que lo que vamos a estudiar son modelos y que puede ser que no se dé en todos los casos. Bueno, el otro tema que les tengo que enseñar es la escasez. La economía, digamos que existe su razón de ser, es porque los recursos son escasos. Si habría abundancia de todos los recursos, no tendría sentido la economía en sí. Y la escasez es lo que determina, por ejemplo, si hay abundancia de un bien, lo que va a hacer es que se deprecie ese bien, es decir, que se bajen los precios de ese bien. Si hay escasez de ese bien, lo que va a hacer es que suban los precios.
porque todos van a demandar y hay poco. Entonces, la escasez es vital para la economía. Si no, no existiría la economía. Uno, qué sé yo, iría al supermercado, se llevaría 5 leches, 20 yogures, 10 paquetes de harina, total haría abundancia. No, los recursos son escasos. Entonces tenemos que, por eso existe. Entonces la escasez es vital para el análisis. Bueno, ya hablando de esta intro, y ustedes afirmaron que el punto A es verdadero y tienen la razón, pasamos al punto B. A ver, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan todos los recursos para producir bienes y servicios de manera más equitativa. ¿Verdadero o falso? Falso, porque no todos los recursos, pero los recursos son escasos. Muy bien. No nos interesan todos los recursos. Vamos a analizar y estudiar sobre los recursos escasos. Y hay otras palabras que me hacen ruido también. ¿Las detectaron? ¿Puede ser la manera? El estilo. Sí. La manera más... Sí. La manera más equitativa. ¿Ustedes ven que hay una distribución equitativa de los recursos? No. No. Si fuera más equitativo no tendríamos pobreza. Claro, sería un ideal, poco posible llevarlo a cabo, ¿no? Tratamos, bueno, por eso se habla o de la manera más eficiente o que cumpla las necesidades de los individuos, pero más equitativa es, digamos, imposible. ¿Vamos bien? Pasamos al punto C. El costo de oportunidad de algo es aquello a lo que se debe renunciar para conseguirlo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, esto seguramente lo ven en economía, en contabilidad y en costos. Entonces, el costo de oportunidad es algo a lo que uno renuncia para obtener otra cosa. ¿Todos saben más o menos esto de costo de oportunidad o solo 2 o 3? Sí. Yo no lo logro entender, profe, por completo. Bueno, el costo de oportunidad, vamos a hacer un ejemplo. A mí me encanta hacer ejemplos burdos, me van a tener que tener paciencia, pero de esta forma yo lo entendí y creo que uno, digamos, con un ejemplo diario lo puede entender mejor. El costo de oportunidad, por ejemplo, yo trabajo, ¿no? Y hago un sacrificio. Entonces, por ejemplo, el sacrificio sería este. Yo durante todo el año me sacrifico, por ejemplo, no saliendo al cine, no yendo a comer, y todo ese sacrificio lo hago en pos de ¿qué? De ahorrar y en el verano irme 15 días de vacaciones. Entonces, la elección es irme 15 días de vacaciones, pero el costo de oportunidad, lo que me costó para adquirir esos 15 días de vacaciones, lo que pierdo es un año de no salir ni a tomar un helado. ¿Está bien? Ese es el costo de oportunidad. ¿Qué sacrifico para obtener algo? En este caso, sacrifiqué salir por tener esos 15 días de vacaciones. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe, sí, yo entendí. Bueno, eso tiene que ver con el costo de oportunidad. Obviamente vamos a verlo, lo van a ver mucho más en costos, en otras materias. Sin embargo, es importante. Bueno, pasamos a la actividad 4, pero antes vamos a dar otras definiciones que seguramente lo vieron con el profesor la clase pasada.
La curva de la demanda individual representa para un consumidor dado la relación existente entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Bueno, ahora lo que nos interesa es saber, digamos, los factores que influyen sobre la forma y la posición de la curva de la demanda, y vamos a ver que uno de los factores son los costos, el nivel de ingreso del consumidor, que eso nos permite clasificar después entre bien normal, bien inferior, bien de lujo, la distribución del ingreso, el nivel de precio de los otros bienes, que los otros bienes, de ahí vamos a sacar, digamos, la clasificación de bienes sustitutos y complementarios, y todos estos factores lo que generan en la curva de demanda es un desplazamiento. Ahora, ¿qué genera un movimiento? Solamente el precio del bien en análisis. ¿Está bien? Todos los otros factores generan un desplazamiento. El precio del bien en análisis genera un movimiento en la curva. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Yo soy bastante intensa, me van a tener que aguantar. Voy a preguntar a cada rato. Así no se quedan con las dudas. Bueno, la otra definición que nos interesa tiene que ver con la oferta, como la relación entre la cantidad ofrecida y el precio en que se ofrecen estos bienes, y los factores que influyen sobre la forma y la posición de la curva de oferta es el cambio tecnológico, el precio de los insumos, los precios de los bienes relacionados, y estos, digamos, factores lo que generan es un desplazamiento de la curva. Y como en demanda, también en oferta, lo único que puede generar un movimiento de la curva es el precio del bien. ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, profe. Vamos bien. Actividad 4 ahora. Usted ya sabe muy bien, porque lo estudió en su libro de microeconomía, que no es lo mismo un movimiento a lo largo de la curva que un desplazamiento de la misma. Teniendo en cuenta esta información, determine si las siguientes situaciones afectan la oferta o la demanda del mercado de automóviles. Vamos a analizar el mercado de automóviles. ¿Y de qué manera? Y lo que vamos a analizar son políticas de gobierno, precio y etcétera. ¿Está bien? Vamos a hacer el primer punto. Este año te ascendieron en el trabajo y tienes un aumento de sueldo de un 40%. Bueno. ¿Es un desplazamiento de la curva hacia la derecha o no? Bueno, primero hablamos demanda o oferta. Demanda. De eso a demandar más. Yo lo primero que pienso, profe, cuando leo este enunciado es que si yo estoy mirando de la perspectiva de la empresa, ¿no? Es que me aumentó el costo a mí, porque me aumentó el sueldo de mi trabajador. Bueno, lo primero que pienso. En esta actividad vamos a pensar que vos sos, en este caso, el consumidor. Si lo vemos desde el consumidor, un segundito, no. Ahí está. Bueno, si lo vemos del consumidor, dice, este año te ascendieron en el trabajo. No estamos hablando del sentido productor. Y tienes... Sí, bueno, sí. A ver, un segundito que se sigue. No, y si lo veo de la perspectiva del consumidor, yo tengo más plata para gastar. ¿No? Obviamente tenés más ingresos y por lo cual con un aumento del 40%, se considera que en algún momento te vas a comprar un auto, ¿no? Entonces aumenta la demanda de autos. Si a todos les suben el sueldo, esa sería la idea. Entonces vamos a ver
que estamos hablando de demanda, y me dicen, me aumentan el sueldo. ¿Es un desplazamiento o un movimiento? Desplazamiento. Desplazamiento. Es un desplazamiento. Y recuerden esto, todo lo bueno se desplaza hacia la derecha. Toda situación compleja, todo lo malo, por ejemplo, se suben los costos, cualquier cosa, va malo para la izquierda. Entonces vamos a ver que estamos hablando de demanda, desplazamiento hacia la derecha. Se suben el sueldo, se consumen más. Bueno. Profe, ¿y en qué casos, en vez de ser un desplazamiento, es un movimiento? Ahora lo vamos a ver en un par de ejercicios. B. Baja el precio de la nafta. Baja el precio de la nafta. ¿Es demanda o oferta? Demanda. ¿Quién más? Oferta para mí. Oferta, profe. Para mí oferta. Para mí también oferta. Al bajar es más tentador el precio para el consumidor, ¿o no? Claro, para mí es demanda también. Pero... No, para mí es Para demanda, mí es porque demanda. el aumento de lo que es nafta no infiere en el costo de producción de un vehículo, sino en el ingreso del que compra, del demandante. Bueno, ahora les comento. Es demanda. ¿Por qué? Baja el precio de la nafta. Precio de la nafta es un bien complementario. Ah, Es un bien complementario. Imagínense, bueno, siempre los vemos nosotros con el tema de la suba. Suben, ustedes habrán escuchado en las noticias, capaz familiares, padres, novios, no sé, concubinos, lo que tengan, y te dicen, subió el precio de la nafta. Te dicen, me va a subir, es imposible, ahora no voy a poder ir a trabajar todos los días porque está carísima la nafta, prefiero tomarme un tren, cargarme a la sube, mantener un auto es carísimo, la nafta está cara, el seguro está caro, la patente está cara. Entonces, cuando aumenta el costo del auto, vos decís, prefiero tomarme, digamos, el colectivo o andar en bicicleta. Entonces, cuando un bien complementario, en este caso la nafta, si aumenta, está desalentando a que se consuma o que se compren autos, porque es costoso mantenerlo. En este caso, bajó el precio de la nafta, lo que está estimulando es que se compren autos. Bueno, bajó el precio de la nafta, bueno, no es más o menos lo que me cuesta en viajar en transporte, no tengo que estar esperando, es más seguro, ejemplo, ¿no? Entonces, baja el precio de la nafta, es un bien complementario, contribuye a la demanda del bien, en este caso, que son los autos. ¿Está bien? sí. Y tendría un desplazamiento a la derecha, ¿no? Porque va a aumentar la demanda de automóviles. Muy bien, y se da un desplazamiento hacia la derecha. Muy bien. C. Aumenta la población que tiene poder de compra. ¿Demanda o oferta? Demanda. Puede ser demanda. Porque hay más demanda. consumidores. Claro, más gente, más demandantes. Muy bien. ¿Se acuerdan que uno de los factores que habíamos visto de la demanda es, digamos, que la distribución de los ingresos? Imagínense, si hay una mayor distribución de los ingresos, es decir, si todos tienen dinero, se va a consumir más algo. En cambio, si está concentrado, digamos, una persona es multimillonaria, se puede comprar 10, 15, 20 autos, 100 no se va a comprar. Entonces, mejor la distribución porque hay más gente con dinero, por lo cual la tendencia es a consumir. Entonces, cuando aumenta la población que tiene poder de compra, significa mayor demanda y significa que va a haber un Desplazamiento. ¿hacia dónde? Derecha. Derecha. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente. El precio de los automóviles pasa de 45.000 a 80.000.
y las cantidades ofrecidas aumentan un 30%. Su oferta. ¿Oferta? Es oferta. Aparte ya deschaba la palabra ofrecidas. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos hablado de que el consumidor tiende a comportarse de cierta forma, ¿no? Y el productor tiene el siguiente comportamiento. Cuando se elevan los precios, el productor se le hace el signo de pesos en los ojitos y dice, bueno, ahora el bien es mucho más alto, el precio es mucho más caro, por lo cual lo que yo me estimula el mercado a producir más cantidad de ese bien. Entonces, estamos hablando de que si aumentan los precios, el productor va a querer producir más cantidades. Vamos a ver que eso lo resuelve el mercado. Obviamente que si aumenta el precio de los autos, los consumidores van a tender a comprar. No. Entonces, el mercado lo termina equilibrando de cierta forma. Pero vamos a ver este ejemplo específico. Entonces, hablamos que hay un aumento del precio de los autos, por lo cual el productor ofrece un 30% más. Ya dijimos que es oferta. ¿Es un movimiento o un desplazamiento? Un movimiento. Un movimiento en la curva de oferta. A lo largo. Un movimiento, muy bien. Se da un movimiento, porque acá lo que se modifica, ¿qué es? El precio del bien en sí. Y acá está el ejemplo que querían. ¿Cuándo se da un movimiento? Solamente cuando se modifica el precio del bien. Bueno, punto es, el precio de los automóviles pasa de 80.000 a 45.000 y las cantidades demandadas aumentan un 25%. ¿Demanda o oferta? Demanda. 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 ¿Cuál es el comportamiento de los consumidores que ante la baja de los precios le demandan más? Entonces, es una demanda y es un movimiento o un desplazamiento. ¿Es un desplazamiento, profe? Y por lo que dijo recién, profe, es un movimiento porque el único caso que hay un movimiento en la curva es cuando hay una modificación en el precio. Muy bien. Es un movimiento porque lo que ahora varía es solamente el precio del bien. Acá disminuyó. Es como el caso anterior. En la otra subió, pero en el sentido de la oferta, acá en demanda bajó. También, ¿Y el movimiento para dónde es? ¿Para atrás, digamos, para la izquierda? el movimiento va a ser, ahora te lo muestro en el gráfico. El movimiento va a ser el siguiente. Vas a tener que de 80.000 va a pasar a 45.000. Y se va a demandar, digamos, una mayor cantidad. Por lo cual va a haber un movimiento hacia abajo. Es decir, que ahora vamos a ver que el movimiento es hacia abajo. Ahora lo mostramos en el gráfico. Sí, como hacia abajo y derecha. Porque, ¿qué pasa? Se va a comprar una mayor cantidad, acuérdense que el gráfico va 1, 2, 3, va a haber una mayor cantidad a un precio menor. Bueno, ahora se los muestro en el gráfico, no se preocupen. Vamos al F. Se descubre un nuevo método de producción que reduce los costos de fabricación de los automóviles. ¿Demanda o oferta? Oferta. Esto que, digamos, esta nueva tecnología que hace reducir los costos. ¿Qué pasa? Le genera Desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Un desplazamiento hacia la derecha. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, ¿qué? Para fomentar el desarrollo de la industria local, el gobierno decide otorgar subsidios a la producción de automóviles. ¿Oferta o demanda? Oferta. Demanda. Oferta.
Lean bien, Oferta. subsidios a la producción. Oferta. 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 Claro. Otra cosa Sería sería, si diría subsidios para que compren autos. No, subsidios a la producción. ¿Vamos bien? ¿Por Sí. qué? Bueno, ¿ahora qué es? ¿Desplazamiento o movimiento? Movimiento. Desplazamiento. No, movimiento porque modifica el precio. Le da un subsidio. En sí, No. Es un desplazamiento. No se modifica el precio. Modifica en todo caso el costo. sí, muy bien. Lo que afecta de forma inmediata es el costo. Lo que modifica es el costo. Acuérdense que el productor puede... O sea, el precio va a seguir siendo el mismo, pero una parte la va a poner el gobierno. Claro. Acuérdense que por ahí el productor baja el precio. Claro, al precio ya sería para la demanda. Si fuera para si baja, sería otra cosa. Pero acá estamos hablando directamente de los costos. Es como el punto anterior, como el eje. Significa, en otras palabras, que lo que se está reduciendo es el costo. Porque, digamos, el Estado cubre cierta parte del costo. ¿Está bien? Claro, sí. Es como, por ejemplo, cuando el gobierno da subsidios a las pymes para aumentar justamente las pequeñas industrias. No es que se modifica el precio, es un incentivo a las industrias. No, porque si no estaríamos re contentos nosotros si nos baja, si bueno, el productor bajara el precio de las cosas, pero en realidad es para incentivar a algún sector que está deprimido. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a ver los casos. Ejemplo, el A, esperen un segundito que voy a buscar una carpetita. Que, bueno, así les muestro que no me sé de memoria el ítem. A. En el primer gráfico decía, este año te ascendieron en el trabajo y tienes un aumento del sueldo del 40%. ¿Te habíamos dicho? ¿Ven el puntero? Esta es mi demanda, me aumentan el sueldo, significa que yo voy a poder comprar más bienes. Ahora el punto B, el precio de automóviles pasa de 45.000 a, lo tengo medio variado. El precio de automóviles pasa de 45 a 80.000, las cantidades ofrecidas aumentan. Esto está mal. Este D, que tengo como D, es B. Entonces pasamos en el ejemplo. El precio de los automóviles pasa de 45 a 80.000, significa de 45 a 80.000 en oferta. Acuérdense que el productor piensa, aumenta el precio, voy a ofrecer una mayor cantidad de bienes. No significa que me compran, significa que a un precio más alto va a querer ofrecer una mayor cantidad, que en este caso es 30%. ¿Está bien? ¿Se entendió? Este es el caso del movimiento. Sí, sí. Bueno. Después, ese es de automóviles. El precio de automóviles pasa de 80.000 a 45.000 y las cantidades demandadas aumentan un 25%. Es este. Demanda. Pasa de 80.000. Disculpame que fue grave, pero después me olvido de mostrarte lo hermosa que es la repisita que le hiciste a Fabri en el lugar que la colocó, hermosa, pero mira la mía. Alguien creo que se olvidó el micrófono abierto. Bueno, que está linda la repisita, pero ahora vamos a seguir con demanda. En este caso donde nos decían que bajaba el precio,
ahora a un menor precio se va a querer demandar una mayor cantidad, en este caso 25%. Después, para fomentar el desarrollo de la industria local, el gobierno decide otorgar subsidios a la producción de automóviles. Y tanto ese punto F como aumenta la población, no, tengo invertido los ejercicios, pero bueno. Tanto, ¿se acuerdan? De bajan los costos, como el gobierno implementa, digamos, un subsidio, lo que me genera es una reducción de los costos en sí, y lo que va a generar es un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, quédense tranquilos que los gráficos están bien. El B era, baja el precio de la nafta, que decíamos que aumentaba la demanda, y aumenta la población, ahí está. Aumenta la población y baja el precio de la nafta, lo que va a hacer es que aumente la demanda. Entonces, estos tres casos tiene este gráfico. El caso que sube el precio, la oferta, el productor va a querer producir más cantidad de bienes, de autos. Cuando baja el precio, el demandante va a querer consumir más. Y este punto es a donde vemos tanto la reducción de los costos con la baja, digamos, con el cambio de tecnología, y la reducción de costos con los subsidios que da el gobierno. Se desplaza, digamos, es la oferta y hay un desplazamiento hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, estos apuntes están un poco desactualizados. Bueno. A ver. Leonardo, tenés el micrófono abierto. Bueno, pasamos a la actividad 5. A ver, actividad 5. Ahí está, me colgué. Bueno, las siguientes son las curvas de oferta y de demanda del mercado del bien. Explique qué sucede si acá se olvidan de la actividad 4. Acá es actividad 5 y no vamos a ver si hay un desplazamiento o un movimiento. Acá me preguntan qué pasa con la situación analizando desde el punto de equilibrio, ¿no? Primer ítem es: se da un precio inferior al precio de equilibrio. ¿Qué piensan que puede pasar? Por ejemplo, el litro de leche está a 100 pesos, ¿no? Escasez. Y ahora baja a 50, pero el precio de equilibrio es 100, pero por X motivo bajó a 50. ¿Qué piensan que puede pasar? Aumenta la demanda de cantidad CO2. ofrecida va a ser menor a la demandada. Lo que va a pasar es que la gente va a Un exceso de demandar, demanda. ¿no? A ver. Existe un Empecemos. exceso. A ver, ¿quién se anima primero? Para mí hay un exceso de demanda. Muy bien, Diego. Muy bien. ¿Qué pasa, chicos? Es lo siguiente. Ahí está. Si se establece un precio por debajo al precio de equilibrio, imagínense si el litro de leche sabemos que hoy sale 100 y de repente la semana que viene sale 40, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demandar. Bueno, si antes compraba 2 litros de leche por semana, ahora voy a comprar 5. Va a aumentar la demanda. Pero ¿qué pasa? El productor, a tener que vender su producto, su bien, Claro, se lo va a guardar por ahí. a un precio inferior, lo que va a hacer es producir, bueno, o se lo guarda, ¿no? Pero va a producir menos ese bien, porque no hay incentivo para producir en cantidades, ¿se acuerdan? Por lo cual, lo que se va a generar es un exceso de demanda, lo que dijo el compañero. Se genera un exceso de demanda.
que después, esto es en primera instancia, que después el mercado lo va a resolver. ¿En qué sentido? Como hay escasez de leches, ¿qué va a generar en la escasez? Un aumento en el precio otra vez. Va a aumentar el precio otra vez hasta el punto de equilibrio. Entonces, esto que plantea ahora es una situación de desequilibrio, que es el exceso de demanda. ¿Y cómo se determina el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es, bueno, nosotros lo vamos a hacer en un ejercicio, está determinado por lo que se demanda, digamos, llega a un punto a donde el que compra está de acuerdo con ese precio y el oferente también, ¿no? Y es muy difícil, pero por ejemplo, vos estarías dispuesta a comprar, por ejemplo, ese litro de leche a 1.000 pesos. Y no. No, la verdad que... La verdad que no. Digamos, la Serenísima te va a querer vender el litro de leche a 10 centavos. No, no. Entonces, el mercado lo que va haciendo es, obviamente, vos a 1.000 pesos no vas a comprar, a 500 pesos no vas a comprar. Entonces, el mercado va regulando automáticamente y en algún momento se va a encontrar el precio entre el consumidor y el productor o el vendedor. Pero nosotros lo vamos a analizar, es más, vamos a ver un ejercicio ahora de punto de equilibrio, para que puedan ver cómo se determina, digamos, analíticamente. Bueno, y en nuestra economía no hay mucho control sobre eso, ¿no? Porque veo que siempre, nunca se sabe en qué parte de la cadena los precios son tan excesivos en algunas cosas, porque, ejemplo, al productor le cuesta tanto y en nuestro almacén llega un montón de plata más. Claro, porque esto se lleva con un control, ¿no? En realidad no hay cierto control, porque en cada etapa van a ver que cada etapa suma valor agregado. No es lo mismo, vos, por ejemplo, querés comer facturas, no es lo mismo, digamos, comprar la docena de facturas que ir al mercado a comprar la harina. Entonces, cada paso va generando un valor agregado. ¿Por qué? Porque a vos te dan la harina, pero bueno, al panadero, para hacer esa docena de facturas, ¿qué tiene que generar? ¿Qué costos tiene? Por ahí tiene que pagar luz, pagar gas, pagar alquiler, y todo eso es un costo que se le va agregando. Entonces, cada etapa va agregando valor agregado. En la Argentina, digamos, el precio está un poco inflamado también por la especulación y también porque los costos son altos. Tenemos impuestos altos, la logística es cara, tenemos una logística que se centra sin entrar en política, en camiones. Hoy, si camioneros decide hacer un paro para medio país. Entonces tenemos que la logística está en base a camiones que obviamente son mucho más caros que, por ejemplo, el transporte en tren. Entonces, todas esas etapas tenemos valor agregado, logística cara, impuestos caros, y todo eso va determinando el costo de lo que vendría a ser el precio. Y tampoco los gobiernos tratan de no intervenir, pero bueno, terminan en situaciones estableciendo precios máximos, precios mínimos, pero bueno, eso es en circunstancias muy específicas. Pero, digamos, uno tiene que ver que por ejemplo, el tambero le pagan moneditas por el litro de leche y nosotros terminamos comprando el litro de leche capaz a 100 pesos. ¿Está bien? Hola, hola.
Sí, sí, profe. Bueno, nos fuimos un poco de tema, pero bueno. Bueno, el punto B lo vimos, se da el precio superior al del equilibrio, ¿lo vimos? ¿Lo llegamos a ver? No. No, está bien. Se da un precio superior al precio de equilibrio. ¿Qué pasa, chicos? Y ahí sería lo contrario, un exceso de oferta. Muy bien, se da un exceso de oferta. Si tenemos que un precio superior al precio de equilibrio, ¿qué va a querer hacer el productor? Producir más esos bienes. ¿No podría decir, profe, también que ahí disminuye la demanda? Sí, y disminuye la demanda. Ah, ok, es como un... claro, van de la mano, por así Sí, decirlo. sí. Ah, El productor va a querer producir más, pero la demanda se contrae. Entonces va a haber un exceso de oferta. Que también sabemos, bueno, esta situación de desequilibrio la soluciona el mercado como que si no hay demanda, el productor va a decir, bueno, tengo acá 20.000 litros de leche que quiero vender a 3.000 pesos y va a ser una pérdida si no lo vendo. Entonces voy a tener que bajar el precio y va a tener que tender al precio de equilibrio. ¿Entienden? Pero en primera instancia tenemos una situación de desequilibrio que es exceso de oferta. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno. Se introduce una mejora tecnológica en el proceso de producción. Se va a desplazar la oferta hacia la derecha y va a producir un nuevo equilibrio, con un menor precio y mayor cantidad, puede ser. Bueno, sí. Tratamos de separarnos un poco de la actividad anterior, pero sí, tiene que ver con eso. Se introduce una mejora tecnológica, significa que me va a bajar los costos. Estos costos, se supone, en teoría, es un modelo, suponemos que esta reducción de los costos se va a traducir en ¿qué? En una reducción de los precios. Si bajan los costos, el productor va a poder venderlo a un precio más bajo. ¿Está? Y si vende a un precio más bajo, ¿qué va a aumentar? La demanda. La demanda. La demanda. Bueno. D. Se impone un impuesto a las ventas, de ventas. Se impone un impuesto de ventas. ¿Qué piensan? Baja la oferta. ¿Qué? Baja la oferta. En realidad va a pasar esto. Se impone un impuesto a las ventas, saben que el impuesto se llega a, digamos, el impuesto llega en sí a formar parte del costo y se traduce ese aumento de impuestos o este nuevo impuesto en ¿qué? En un aumento del precio. claro, entonces acá es más claro que disminuiría la demanda. Acá lo que se genera, en primera instancia, es que ante un nuevo impuesto el productor va a tener que subir los precios y como el impuesto y, digamos, se hace subir los precios, lo que va a hacer el productor es vender a un precio mucho más caro y la demanda, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Está bien? Sí. Bueno. Se aumentan los costos de producción. ¿Qué pasa también? Suben los costos, por lo cual ¿qué sube? Los precios. El precio. ¿Y la demanda cuál va a ser? Va a ser menor. Va a ser menor. Muy bien. Mejoran las preferencias de las personas con respecto al bien A. Con respecto al bien. Si mejoran las preferencias, a la gente le gusta más este producto, ¿qué significa? Más por demanda. Más demanda. Va a haber una mayor demanda. Y si hay mayor demanda, ¿qué puede generar?
Aumentan los precios. Escasez. Que aumenten los precios. Y también, bueno, en una situación es que aumenten pero en esta situación aumentan los precios y el productor va a querer producir más, y bueno, y así es pero en primera instancia la mejora de las preferencias va a generar que, digamos, se demande más y aumenten los precios. Aumenta el ingreso de los consumidores. Se demanda más también. Se demanda más. Muy bien. Bueno, acá están las resoluciones. Acá, ven en el puntero, acá hay un exceso de ¿qué? ¿Qué vimos en el primer punto? Que había un demanda, un exceso de demanda. Sí, que había, en realidad, que había un precio por debajo del punto de equilibrio y había exceso de demanda. Acá, en este punto, había un precio por encima del punto de equilibrio y se daba este exceso de oferta. Este triangulito es exceso de oferta. ¿Está bien? Sí. Bueno. Acá vemos en el punto C lo que se hace, a ver, ¿cuál era el punto C? No me acuerdo. El punto C, se introduce una mejora tecnológica al proceso de producción. Punto C. Acá. Ofertas. Se introduce una mejora, lo que hace, ¿se acuerdan? Es que bajen los precios y se demande mayor cantidad. Es decir, al bajar los precios, lo que pasa es que se demande de Q1 a Q2. Este es el nuevo punto de equilibrio. Ahora, el punto D. Con el punto D se impone un impuesto a las ventas. Impuesto hace que se suba el precio, este es el punto de equilibrio, sube el precio de P1 a P2 y disminuye la cantidad demandada en sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, voy a saltar así porque no me acuerdo de memoria. Aumentan los costos de producción, que es la E. Aumenta los costos de producción, es lo mismo que el anterior, es decir, que pasa de P1 a P2, aumenta el precio y la cantidad demandada va a ser menor. Y vimos la E. El de las preferencias era el otro. Sí. Mejoran las preferencias de las personas y el aumento de ingresos. Mejoran las preferencias. Mejoran las preferencias que generan que, digamos, haya una mayor demanda, se mejora, pasa de pedir 1, que puede ser 10, a pase a demandarse 20, y eso va a generar que se aumente el precio de este bien. Entonces, que lo que genera en sí que se demande más es que se genere un aumento de ese bien. Y el de aumenta los ingresos de los consumidores. Obviamente, lo que va a generar es que, bueno, se consuma mayor cantidad. Bueno, ¿se entendió? Igual el PowerPoint se los voy a subir. ¿Estamos bien? Sí. Sí, pero Nos queda un tirón más y ya está. Bueno, la demanda de tortas, acá está el punto de equilibrio, la demanda de tortas es igual a D 200 menos 3P y la oferta es igual a 2P más 50. Calcule la cantidad y el precio de equilibrio y grafique. B. La unión de pasteleros está haciendo
presión para que suba el precio de las tortas, enumere 3 motivos que pueden hacer que suba el precio, y lo que vamos a hacer primeramente es resolver el punto A. A. Me pide el punto de equilibrio. Esto ya lo habrán visto en matemática con aplicación en económica, en economía, ya deben estar cansados. Pero bueno, es lo que toca. Punto de equilibrio. ¿Cómo vamos a calcular el punto de equilibrio? Igualando la función de demanda a la función de oferta. Entonces me va a quedar 200 menos 3P es igual a 2P más 50. Lo resuelvo. Entonces, para un lado, estos 50 los paso para el otro lado de la igualdad. Si está sumando, pasa restando. Acá queda 2P, estos menos 3P, pasa sumando. Por lo cual me va a quedar 150 es igual a 5P. Como 5P, es decir, 5 por P, el 5 está multiplicando a P, va a pasar este 5 dividiendo a 150. Entonces lo resuelvo. 150 dividido 5 me va a dar que P es 30. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Los maté con este ejercicio súper complicado, ¿no? No, profe. Es súper de introducción, así que vamos tranqui, vamos tranqui. Bueno, tengo el precio que es igual a P igual a 30. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar P 30 en algunas de las funciones. En este caso vamos a reemplazarlo en la función de demanda. Entonces me va a quedar que 200 menos 3P va a ser igual a 200 menos 3 por 30. Por lo cual que 3 por 30 es 90, entonces 200 menos 90 va a dar Q, que Q va a ser 110. Entonces el precio de equilibrio va a ser 30 y la cantidad de equilibrio va a ser 110. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué me pidió el ejercicio? Que lo grafique. Bueno, acá tengo un punto. Necesito saber la curva de demanda y la curva de oferta. En la escuela, ¿qué hacíamos? Hacíamos la tablita y calculábamos eternamente. Vamos a probar P con 30, P con 29, P con 25 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Más práctico, vamos a hacer el corte de los ejes. Y el corte de los ejes tiene que ver con lo siguiente. Bueno, por ejemplo, si P es igual a 0, significa que P sería gratis, ¿no? Si P sería gratis, ¿cuánto se demandaría? 200. En este caso, 200. Entonces tenemos que si P es 0, 3 por 0 es 0, entonces la demanda es de 200. Es decir, si te lo regalan, si te regala el producto, se consume 200 unidades. Ahora, si nadie te consume el precio, bien, es porque tenés un precio muy alto. ¿Cuál sería el precio? El precio que indicaría que nadie consume tu producto. Y eso lo vamos a resolver haciendo 0, es decir, cantidad 0, no se consume nada, es igual a 200 menos 3P. Entonces vamos a resolver, estos 200 que están sumando pasan del otro lado de la igualdad restando, y estos quedan menos 3P. Este 3 menos 3 pasa, se está multiplicando, pasa dividiendo. 200 negativo dividido 3 negativo, negativo y negativo es positivo, por lo cual P va a ser igual a 66,67. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, lo primero que hicimos es saber dónde
digamos, corta la demanda a los ejes de precio y cantidad. Ahora con la oferta. La oferta es un poco más fácil porque solo tenemos que calcular si P fuera 0. Entonces, ¿cuánto va a ser P? Si es 0, digo, ¿cuánto va a ser Q? 50, porque 2 por 0 es 0, y acá nos queda que la cantidad en oferta sería 50. Ahora esto hay que volcar estos datos en este gráfico. Acuérdense que el punto de equilibrio es 30 sobre, digamos, 30 a 30 pesos se consume 110 unidades. Acá acuérdense que a un precio, digamos, de 0, se empieza a consumir 50 unidades, es decir, que tiende al infinito. Y acá la demanda es a 200 unidades, se consume 200 unidades a P0, es decir, 0, 200, este punto. Ahora, se consume 0 unidades a un precio de 66,67. Y ya tenemos el gráfico hecho. Entonces, si nosotros queremos saber el punto de equilibrio, simplemente tenemos que igualar la demanda con la oferta. Una vez que obtengo P, lo reemplazo en algunas de las funciones y obtengo Q. Una vez que tengo el punto de equilibrio, necesito saber, digamos, por dónde pasan. Sabemos que en ese punto pasa la oferta y la demanda, pero queremos saber cómo son las curvas. ¿Qué es lo más fácil? Hacer que la demanda sea 0 o que el precio sea 0. Y ahí voy a tener los cortes de los ejes. Y también vamos a hacer lo mismo con la oferta, igual siendo que el precio sea 0. ¿Está bien? Y así obtuve el gráfico que me pidió. Este es un repasito. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, bien. Bueno. ¿Hasta dónde llegaron a ver con el profe? Elasticidad. Hasta elasticidad. ¿Vieron exceso de oferta, exceso de demanda, no? No, profe, No sé si no llegó. era demanda, porque vimos elasticidad de la demanda, vimos curva de demanda, y no tanto de oferta ni punto de equilibrio. Ah, bueno. Claro, creo que llegamos hasta la electricidad cruzada. Ah, listo. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente. Ah, nos olvidamos el punto B. Punto B. Acuérdense que el pastelero nos está pidiendo que subamos el precio. ¿Por qué se puede llegar a subir el precio? ¿Cuáles? Díganme 3 motivos por qué podemos subir el precio de las tortas. Porque aumenta el costo. Aumento de los insumos. Aumento de los insumos. mucha demanda, exceso de demanda. Exceso de Porque demanda. hay un impuesto. Porque hay impuestos. Listo. Y a ustedes, por ejemplo, si en el parcial se toma, por ejemplo, explique, resuelva este gráfico y comente 3 motivos por cuál se puede subir el precio de este bien. Ustedes van a dar estos 3 ejemplos y van a explicar. Bueno, va a pasar esto por esto. Va a haber un, digamos, aumento de los costos, por lo cual es un renglón, va a subir o se va a traducir en una suba en el precio. Entonces tienen que hacer, capaz no escribir 25 renglones, pero no ser tan telegrama. ¿Está bien? Habría que hacer así el gráfico también. ¿Qué? Habría que hacer así el gráfico también. No, porque solamente nos pedía que, digamos, demos 3 ejemplos de por qué puede subir el precio. Igual hay una actividad que es la actividad 8,
que ustedes van a poder resolverla, que tiene que ver con más o menos con lo que vos planteaste. Con que se da una situación y ustedes tienen que graficar y explicar. ¿Está bien? En los parciales, ¿no? Bueno, al menos en la parte práctica, ¿no? Este tema de la microeconomía siempre tiene distintas miradas. Podemos decir, por ejemplo, como planteamos en la actividad 5, pasa esto, no sé, suben los, se da el punto de equilibrio, se da un precio por debajo del punto de equilibrio, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar? Es que haya una mayor demanda, ¿no? Que se dé una mayor demanda y digamos, haya un exceso de demanda. Es una situación de desequilibrio. Y está bien contestada, ¿no? En cambio, ustedes pueden escribir eso y explicarme después, pero después el mercado lo puede resolver y también está bien hecho. Todo lo que hagan lo tienen que justificar. Si ustedes dicen, no, yo lo pensé desde la oferta, y ustedes justifican desde la oferta, tienen que justificarlo y explicarlo desde la oferta, y obviamente con, digamos, todo el material leído, ¿no? Pero todo punto tiene que ser justificado y de acuerdo a su justificación, porque por ahí yo planteo un ejercicio y lo miro desde un punto, pero ustedes pueden llegar a verlo desde otro, y si es válido, si tiene respaldo teórico, va a ser bueno. ¿Está bien? Así que estén atentos a eso. Así que no hay una sola solución, por eso desde el momento que se toma un parcial, por ahí uno escribe un poco más, otro escribe un poco menos, otro lo ve desde otro punto de vista, pero todo lo que escriban, justifiquen y expliquen cómo lo ven ustedes. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Actividad 7. Bueno, la demanda de un determinado bien es igual a D menos 2P y la oferta es igual a 2P. Calcula el precio y la cantidad de equilibrio. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a igualar 100 menos 2P es igual a 2P. Pasamos este menos 2P del otro lado y va a ser un total de 100 igual a 4P. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo cual vamos a tener 100 dividido 4 igual a P. Lo resolvemos y P es 25. Ahora lo reemplazamos en la función de oferta y 2 por 25 es 50. Entonces el punto de equilibrio es P25 y la cantidad es 50. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Genial. Ahora, el punto B es lo interesante o lo nuevo. Los economistas discuten sobre la intervención que puede hacer el Estado en ese mercado. El economista sugiere establecer un precio mínimo de 30. El economista B sugiere establecer un precio máximo de 20. Compare ambas medidas con ayuda de un gráfico, teniendo en cuenta las cantidades comerciadas, la pérdida irrecuperable de eficiencia en los excedentes del consumidor, del productor, ante el establecimiento de las dos medidas. Entonces, un economista me dice, pongamos a un precio, sabemos que el precio de equilibrio es 25. Uno me dice, pongamos al precio de 20 y otro a un precio de 30. Tenemos que analizar la situación. Bueno,
¿Qué vamos a hacer? Acá ya nos da, digamos, vamos a analizar primero un precio de 20. Si ponemos un precio de 20, es como poner un precio que, digamos, lo que hace es respaldar al consumidor, de cierta forma, ¿no? Bueno, entonces vemos acá, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar P por 20. Entonces resolvemos que 100. Profe, Sí, te escucho. disculpe, ¿el precio igual a 20 era el mínimo o el máximo? El precio no habla tanto de mínimo máximo, pero así dice mínimo y máximo. Bueno, la intervención del economista sugiere un máximo de 30 y el DB sugiere un precio, claro, acá está, mínimo de 30, máximo de 20. Listo. Eso va a generar Ok. ineficiencias, ¿no, profe? Gracias. En teoría. En sí, si está, lo que están proponiendo, digamos, acá es poner un precio un precio por debajo de equilibrio. Acá, de cierta forma, ¿qué están haciendo? Subvencionando a el consumidor. Es decir, si ponen un precio como máximo que lo pueden cobrar 20, lo que está resguardando acá es al consumidor. Cuando ponen un precio por encima del punto de equilibrio, ¿a quién favorece? Al productor. Al productor. Ujú. Bueno, pero acá vamos a ver numéricamente qué genera, ¿no? Si acá tenemos con un precio de 20, digamos, lo que se demanda es 60, y acuérdense que con un precio de 25, la demanda es de 50, ¿no? Y acá, digamos, con lo que vendría a ser en la oferta, a un precio de 20 se demanda 60. A un precio de 20 le bajan el precio al productor, lo cual va a hacer es que 2 por 20 es 40. Y digamos, la cantidad de equilibrio es 50. Es decir, que ante que le bajen el precio, hay menos incentivo, por lo cual va a ofrecer un número menor del producto. ¿Entienden? Este es el punto de equilibrio. 25, se consume 50. Acá te bajan el precio, obviamente la población va a demandar más, pero el productor va a retrotraer su oferta, va a reducir su oferta a 40. Acá hay una situación de desequilibrio, ¿no? Por Aunque eso, un exceso de demanda. sí, va a haber un exceso de demanda. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, en esta situación tenemos un exceso de demanda. ¿De cuánto tenemos un exceso de demanda? En esta situación. ¿De 20? De 20 unidades. Sí, a un precio de 20 hay un exceso de demanda de 20 unidades. Ahora vamos a ver qué pasa con un precio de 30. Si hacemos a un precio de 30, reemplazamos en P por 30 y nos va a dar que la demanda a un precio de 30 va a ser 40. Acuérdense que en la situación de equilibrio la demanda es de 50. En la situación de P igual 20, la demanda es de 60. ¿No? Y acá, la oferta, ¿cuál va a ser con un P de 30? 60. Entonces, a un precio mayor se va a ofrecer una cantidad mayor. También que hay una situación de desequilibrio. ¿Qué hay acá, chicos? Exceso de oferta. Exceso de oferta, ¿de cuánto? De 20 unidades. De 20 unidades. Bueno, otro tema que vamos a ver, bueno, en el ejercicio vamos a ver que también hacemos cortes de los ejes igualando 0, y este va a ser, digamos, nuestro gráfico. Va a haber un exceso de demanda, un exceso de oferta, en 20 unidades también se da similar, el exceso de demanda es en 20,
el exceso de ofertas en 20, y también hablamos de la pérdida irrecuperable. ¿Qué es esto de pérdida irrecuperable de la eficiencia? Vamos a hablar de, por ejemplo, un caso monopolio natural, que es un monopolio que vamos a estudiar. Monopolio. Ejemplo, luz o gas. Empecemos con luz, ¿no? A ustedes, el monopolio se caracteriza por ser un solo prestador de servicio, en este caso, luz, ¿no? Por lo cual, en monopolio, a ver, Luis, por lo cual, en monopolio vamos a tener la siguiente situación. Como es un solo prestador de servicio, por lo cual un monopolio es fijador de precio. ¿Fijador de precio qué es? Que puede poner el precio que quiera. No hay esta situación de equilibrio que veamos siempre. Acá el que determina el precio es el monopolio porque es el que presta el servicio. No hay, digamos, competencia. Entonces, como puede fijar el precio, el productor, digamos, en este caso, este monopolio, no hay una búsqueda de reducción de costos. Por lo cual, vamos a ver que no hay una búsqueda de reducción de costos, por lo cual tampoco hay, digamos, una búsqueda de eficiencia, ¿no? Ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, el Edesur podría, bueno, el Edesur en cierta forma tiene los números en rojo, ¿por qué? Porque no es eficiente. Y sin embargo, nosotros cada vez que vemos la factura de luz nos duele un poco, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Simplemente esta idea. Como no está obligado a competir, no busca ser eficiente, no busca reducir los costos, pero sin embargo hay una pérdida. La empresa pierde. ¿Por qué? Porque no está produciendo de forma eficiente. Hay algo que pierde. Por el otro lado, esto desde el punto de vista productor. Desde el punto de vista consumidor, si nosotros antes pagábamos, por ejemplo, 2.000 pesos, no, obviamente vamos a seguir tratando de pagar la luz porque nadie quiere vivir sin luz. Hay un solo prestador. Por lo cual, si el precio es de 2.000, la tarifa me viene, digamos, el recibo me viene de 2.000 y el mes que viene me viene de 5.000. Yo tengo una pérdida irrecuperable. ¿Por qué? Porque esos 3.000 que ahora tengo que adicionar para pagar la tarifa, yo lo estoy sacando de ir al mercado, de gastar en otros productos. Entonces, es una pérdida irrecuperable tanto, digamos, la ineficiencia, tanto del lado del productor como la del consumidor. ¿Está bien? Entonces, lo que nos piden es que veamos la pérdida irrecuperable que se da en esta situación. Y la pérdida irrecuperable, precisamente, tiene que ver con estos 10. Si fuera el precio de 20, acuérdense que el punto de equilibrio es 25, tenemos 20, y si fuera el precio de 30, esto sería 10. La pérdida irrecuperable sería de 10. ¿Está bien? Después vamos a ver. ¿Sí, profe? Sí, te escucho. Lo de la pérdida irrecuperable, que sería de 10, ¿cuál? La pérdida irrecuperable tiene que ver con este triangulito. Que a un precio, digamos, de 20, ¿no? Se consume 40 y a un precio de 30 también son 40. Entonces, acuérdense que el punto de equilibrio serían estos 50, la cantidad 50. Entonces, entre 40 y 50 hay 10 unidades. Esa es la pérdida irrecuperable. Si se diera esta situación de P20 y P30. ¿Está bien?
O sea que en cualquiera de los dos casos esa pérdida iba a estar. Sí. Si fuera así, solo analizamos de uno de los casos la pérdida, porque va a ser de 5. Pero acá como se da tanto la situación de los 30 y de los 20, se da esta situación de 5, de 10, digo. Bueno, a ver. Bueno, acá está la definición de excedente del consumidor, la de el productor y los cortes de los X. Venimos bien, venimos bien. 20 y 21. Actividad 8. Y esta es la que queda de tarea y que la vamos a resolver en la próxima clase. El tango es considerado un símbolo de la cultura porteña, por lo que millones de turistas que visitan la capital asisten a espectáculos, toman clases y compran diferentes bienes que se relacionan con este baile. En los últimos años el turismo se ha incrementado notablemente y con esto el interés en el tango. Partiendo de esta situación de equilibrio en el mercado de los espectáculos de tango, grafique y explique qué sucede con el precio de las entradas y las cantidades de los shows. Esto es lo que queda de tarea. Pueden, digamos, introducir, si quieren, algunos números, si los, digamos, les facilitan, sí, pero en realidad tienen que ver qué pasa con el punto de equilibrio, que es como lo que vimos con la actividad número 5. A ver, hagamos un repaso. Aumentan los turistas y con él el interés en lo que vendría a ser el espectáculo de tango. ¿Qué va a generar? Mayor Un aumento de la demanda. Mayor demanda. Si hay mayor demanda, ¿qué va a generar la mayor demanda? Un aumento de... Una suba en el precio. Una suba en el precio. Y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente mostrarlo gráficamente y decir, bueno, pasa esto. Después pueden hacer, si ustedes quieren, ver más allá de esto. ¿Qué sabemos? Que cuanto hay mayor demanda y suben los precios, ¿qué pasa? Puede pasar otra situación. Entonces vamos. Entonces, de tarea tienen eso. Tratar de ver y hacer su grafiquito, a ver cómo creen ustedes que va a afectar, digamos, a la demanda de los shows y obviamente al precio. Bueno, con esto terminaríamos, justito. Ya sé que están recansados viernes, estamos cansadísimos, pero bueno, tratamos de hacer la actividad lo más rápido posible. Así que bueno, si tienen alguna duda, lo resolvemos, quédense tranquilos que ahora termine la clase y les subo el PowerPoint, ¿sí? Ya lo tienen y ya lo van, digamos, analizando. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Débora? No, profe. No, nada, profe, gracias. Buenas noches. Ah, bueno. Entonces, los despido, que tengan un buen fin de descanso.